Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes. Continuamos adelante con esta serie de videos en los cuales estamos explicando todos y cada uno de los días de la Semana Santa. Les recuerdo que si no han visto los videos anteriores los busquen para que así tengan la serie completa. Entramos a explicar el día de hoy, el viernes y el sábado santo, que los vamos a hacer en un solo video. Entonces, resulta de que ya Jesús condenado a muerte por el sumo sacerdote, que era el que tenía que dar el visto bueno para que fuera sacrificado el corderito de Pascua. Entonces, como ellos no podían matar a Jesús porque ellos estaban bajo el gobierno de los romanos, como no lo podían hacer, entonces tenían que buscar la aprobación de los romanos. Llevan a Jesús en la mañana ante Pilatos para ver si él les ayuda con esto, y Pilatos trata de dejar libre a Jesús haciendo una jugada tratando de que ellos escojan entre Jesús y Barrabás. Como no lo logra, entonces se lava las manos y deja que a Jesús se lo lleven a ser condenado a muerte. Tengamos en cuenta lo siguiente: recuerden que el Viernes Santo era el día que realmente se tenía que sacrificar y se tenía que comer la cena pascual, el corderito pascual de la cena. Jesús la había adelantado, como lo vimos en el día Jueves Santo, lo había adelantado para el día jueves. Entonces, aquí hay una cosa muy interesante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Miren, resulta de que todos los sacrificios que se hacían en el templo los tenía que ofrecer y los tenía que ese sacrificio lo tenía que hacer un sacerdote ministerial. Pero para este sacrificio del corderito de la cena de Pascua no eran los sacerdotes quienes sacrificaban al cordero y lo ofrecían, sino que era el padre de familia el que tenía que ofrecer y sacrificar ese cordero. Se hacía de la siguiente manera: el padre de familia cogía el corderito ya aprobado por los sacerdotes, lo llevaba al templo en una baranda que había frente al altar. Entonces ponían al cordero, el padre de familia le cortaba la yugular en un cuenco, en una vasija que era la mejor que tenían en la casa, recogían la sangre. Después los sacerdotes cogían y se llevaban el corderito a otro lado, le sacaban todo lo de adentro, lo arreglaban y, ojo, se lo devolvían al padre de familia amarrado en unas ramas de olivo en forma de cruz. Entonces el padre de familia, ese día todos los padres de familia salían del templo por las calles hacia sus casas con el corderito amarrado en forma de cruz. De esto, dos cosas importantes miro. Primero, a Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, fue Dios, el Padre, quien lo ofreció, así como era el padre de familia quien tenía que ofrecer el corderito para la Pascua. Y segundo, es que todo eso que hacían los padres de familia de salir del templo con el cordero así amarrado por las calles hacia su casa, siempre fue prefigura de lo que pasó. Cuando Jesús fue condenado a muerte, él tuvo que tomar su cruz e ir camino hacia el monte Calvario. Entonces, por eso nosotros el Viernes Santo celebramos lo que llama el Vía Crucis, que es un recorrido en el cual acompañamos con representaciones e imágenes y todo eso, lo que le pasó a Jesús ese día mientras recorrió hacia el monte Calvario. Pues se llama Vía Crucis, la vía hacia la cruz. Entonces nosotros en familia, con nuestros hijos, para que vayan aprendiendo, pues entonces acompañamos a Jesús en ese recorrido. Ahora, cuando Jesús fue llevado al monte Gólgota, al monte Calvario, dice que llevaba una túnica de mangas largas y sin costura. Resulta de que esa la había puesto el rey Herodes. Resulta de que en Israel esa túnica solamente la podían usar los reyes, el sumo sacerdote para la fiesta del Yom Kippur y los primogénitos, lo que quiere decir que Jesús subió a la cruz como rey, como sumo sacerdote y como primogénito. Pero también hay algo bien importante. Cuando Jesús estaba en lo alto de la cruz, dice que le fueron a dar vino, ¿sí? Dice que le fueron a dar vino amargo, que dice la Biblia que era vinagre, pero realmente no era vinagre, era un vino que no se había fermentado bien y que lo mezclaban con algo que intumeciera un poquitico y aliviara el dolor del sufrimiento del crucificado. Entonces, cuando a Jesús le van a dar ese vino, él no lo toma. Recuerden que él había dicho que no iba a tomar ese vino hasta que no estuviera en el reino de su Padre, y que es la tercera copa de la redención que hablamos el día jueves y que enseguida volvemos a tomar. Entonces, después de eso Jesús no la toma y después de eso vienen otra cosa que celebramos también nosotros el Viernes Santo, que son las 7 palabras. Que el mejor contexto para estudiar y entender las 7 palabras es de la siguiente manera: son las cosas o son las palabras que Jesús no se podía morir sin decir. Si a usted le queda un minuto de vida, usted no va a perder el tiempo diciendo, usted va a aprovechar ese minuto diciendo cosas que usted sabe que no se puede morir sin decir. Entonces, dentro de ese contexto es que se deben entender las 7 palabras de Jesús como algo que él no se podía morir sin decir,
y que también son cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Una de esas palabras fue: y sabiendo Jesús que había llegado su hora, dijo: tengo sed. Esa fue una de esas palabras, está en San Juan 19:28. Y dice que con la punta de una caña le ponen vino. Resulta de que esa caña era de hisopo. Y ojo a esto, porque también va a mostrar la prefigura de Jesús con los corderitos animales. Con esa caña de hisopo era con la que cogían la sangre del cordero que se sacrificaba por los pecados del pueblo y rociaban al pueblo. Y también con esa caña fue que pintaron la sangre del cordero en el dintel de las casas, para que cuando pasara el ángel exterminador no matara a los primogénitos de esa casa. Entonces eso nos sigue mostrando, vuelvo y repito, la similitud entre Jesús, el verdadero Cordero de Dios, con los corderitos animales del Antiguo Testamento. Pero esto es importante por lo siguiente, porque resulta de que este vino era la tercera copa que el día anterior, el Jueves Santo, Jesús no había querido tomar. Él se la dio a sus discípulos, pero él no la tomó y dijo que no la iba a tomar más hasta que no estuviera en el reino de su Padre. Cuando Jesús prueba esa copa en lo alto de la cruz, entonces él dice: ahora todo se cumplió, o todo se consumó. Eso está en San Juan 19:30. ¿Por qué? Porque la copa de la redención que Jesús no quiso tomar el día jueves, la toma el día viernes en lo alto de la cruz. Él había dicho que no iba a tomar más de ese vino hasta que no estuviera en el reino de su Padre, pero también había dicho que el reino de su Padre es de los que hacen la voluntad de Dios. Y en lo alto de la cruz, Jesús estaba en lo perfecto de hacer la voluntad del Padre. Entonces por eso Jesús toma esa copa de la redención estando en la plenitud de la voluntad del Padre, y ahí entonces es cuando Él nos redime. Recuerden que esa copa de la redención significaba que un día iba a venir el Mesías a redimirlos y a hacer con ellos una nueva alianza. Entonces, como esa era la copa de la redención y lo representaba a Él, entonces Jesús lo toma en lo alto de la cruz antes de morir. Y en ese momento entonces dice el Evangelio de San Marcos 15:38 y Mateo 27:51 que la cortina del templo se rasgó. Todo el mundo miró hacia adentro y resulta de que adentro no había absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya de ahí en adelante eso ya no, ese culto que ellos ofrecían y que se ofrecía detrás de la cortina del templo, la fiesta de la expiación, ese sacrificio por los pecados del pueblo, ya no tenía ningún sentido. Y por eso va a decir San Pablo en la carta a los Hebreos que todo ese culto se trasladó al cielo. Eso es de lo que nos habla en la carta a los Hebreos, de cómo todo ese culto se trasladó del pueblo de Israel a la iglesia y se trasladó al cielo con Jesucristo como sumo sacerdote. Entonces, esto es lo que ocurre el Viernes Santo. Jesús muere como el cordero que se sacrificaba en la fiesta del Yom Kippur, o fiesta de la expiación por los pecados, ya no es solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo, donde mataban un corderito. Antes de matar un corderito le imponían las manos, le cargaban los pecados de todo el pueblo y luego lo mataban, y la sangre era el testimonio de que con el corderito habían muerto los pecados. Entonces Jesús muere lo mismo que como moría ese corderito, en sacrificio por todos nuestros pecados. Y segundo, como era el día en que se tenía que celebrar también la Pascua y se tenía que matar el cordero, entonces Jesús también muere como cordero pascual, como nuestro cordero pascual, cosa que nos sigue mostrando la similitud de Jesús, el Cordero de Dios, con los corderitos animales del pueblo de Israel. Y que acuérdense que yo les dije que ese señalamiento de Juan Bautista de que ahí el Cordero de Dios era lo que iba a marcar todo lo que acontece durante esta semana. Y entonces ahí se cumplen por completo todas las profecías del Antiguo Testamento. De ahí en adelante ya no queda absolutamente nada del Antiguo Testamento por cumplirse. Ahí se cumple por completo todo. Entonces, cuando Jesús dice todo está cumplido, todo está consumado, ahí es cuando se termina por completo el antiguo pacto, y entonces se puede entrar en el nuevo pacto o nueva alianza. El Viernes Santo es un día de emociones mezcladas. No es un día de duelo, pero tampoco es un día de alegría. Es un día extraño, es un día de emociones mezcladas. No es un día de duelo porque pues también es cierto que gracias a ese día nosotros fuimos redimidos y Cristo murió por nosotros. Pero tampoco es un día de alegría porque pues, habernos dado la redención le costó a Jesús una muerte tremenda en la cruz, a tal manera que el profeta Isaías en el capítulo 52:14 decía que el que está en la cruz ni siquiera parece un hombre.
y dice, y es alguien ante el cual quita el rostro. Entonces, es decir, la muerte en la cruz es una muerte horrible, la muerte más horrible que podía existir y que ha existido hasta el momento de hoy, porque era una muerte lenta, angustiosa, asfixiante, y cuando la persona se estaba asfixiando y sentía mucho dolor, que trataba de impulsarse para respirar un poco, entonces al caer se rasgaba mucho más los clavos que tenía, era un sufrimiento tremendo. Entonces, aunque también es cierto que a Jesús nadie le quitó la vida, porque un crucificado no puede gritar. Y dice Mateo 27:50 que Jesús dio un fuerte grito. Cuando entregó su espíritu dio un fuerte grito. Jesús había dicho que a él nadie le quitaba la vida, que él mismo la entregaba. Por eso fue que Jesús gritó, porque realmente nadie le quitó la vida, pero su sufrimiento fue tremendo y horrible en la cruz. Entonces por eso el Viernes Santo es un día no de alegría completa desbordante, pero tampoco de angustia completa desbordante. Por un lado nos redime, pero por el otro lado eso le costó mucho sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y ya con esto entonces entramos en el Sábado Santo. Comienza el Sábado Santo y también es un día de recogimiento, de seguir en esa meditación, en ese recogimiento. Y el sábado es donde se cumple lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 19, que dice que Jesús bajó a los infiernos, y es lo que nosotros decimos en el credo de los apóstoles. Entonces, frente a esto hay dos versiones que se nos dicen. La primera es que Jesús durante 3 años predicó el evangelio y la salvación a los que estaban vivos, y entonces durante 3 días fue y le predicó a aquellas personas que no habían, del Antiguo Testamento, que no habían tenido la oportunidad de escuchar también el evangelio. Esa es una de las versiones. Y la segunda versión es que realmente Jesús bajó al infierno, predicó y humilló a Satanás allí y salió. Y que aunque del infierno nadie puede salir, Jesús salió porque Jesús es Dios y no está sometido absolutamente a nada. Entonces Jesús bajó al infierno, le predicó allí, humilló a Satanás y salió. Y que eso es lo que dice Filipenses 2:10, que ante el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en el infierno, porque Jesús venció a Satanás en el cielo, venció a Satanás en la tierra, y de sobremesa fue y lo venció y lo humilló en el infierno. Entonces eso todo concuerda, y eso es lo que pasa entonces el Sábado Santo. Ahora, tengamos en cuenta lo siguiente: Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, no a los 3 días, sino al tercer día. Y hay una diferencia grande entre los 3 días o al tercer día. Si fueran 3 días, entonces serían 72 horas, ni un minuto más, ni un minuto menos. Pero Jesús no dijo que a los 3 días, sino al tercer día. Y al tercer día es diferente, porque el primer día de su muerte viernes, segundo día de su muerte sábado, y tercer día de su muerte el domingo de resurrección. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Quizás después lo estudiemos un poco, porque hay personas que dicen que Jesús no pudo haber muerto el día viernes, que tuvo que haber sido un día antes, porque si no, no les da las 72 horas. Pero Jesús no dijo eso, él dijo al tercer día. Y el día sábado es también un día en el cual acompañamos el dolor de una madre que ha visto morir cruelmente a su hijo. Como cualquier madre, la Virgen María tuvo que haber sentido mucho pesar y mucho dolor de haber visto morir a su hijo Jesús, como ella lo vio morir en la cruz del Calvario. Entonces eso es lo que celebramos realmente nosotros el día sábado, y quedamos listos entonces para entrar en el día domingo, primer día de la semana para el pueblo judío, día de la resurrección.